El silencio de una reina. Adela Noriega y los años del misterio. Durante más de 3 décadas, el nombre de Adela Noriega ha sido sinónimo de elegancia, talento y discreción. Aclamada como una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, su rostro marcó una generación entera que la vio transformarse de joven promesa en auténtico ícono del melodrama latinoamericano. Sin embargo, más allá de su éxito, la verdadera fascinación que rodea a Adela proviene de su capacidad para desaparecer, para volverse un enigma en una industria construida sobre la exposición constante. Su silencio, prolongado y casi sagrado, se convirtió en parte de su leyenda. A finales de los años 90, mientras otras estrellas buscaban mantenerse vigentes con entrevistas, escándalos o apariciones públicas, Adela optó por el camino contrario. Tras el rotundo éxito de El privilegio de amar, 1998, una de las telenovelas más vistas en la historia de Televisa, decidió retirarse gradualmente de los reflectores. La prensa lo notó, el público lo lamentó, pero nadie entendía del todo por qué una actriz en la cima de su carrera elegía el silencio. Algunos periodistas hablaron de agotamiento emocional. Otros insinuaron problemas contractuales o incluso conflictos personales con la cadena. Pero la realidad, según allegados a la actriz, era mucho más íntima. Adela quería recuperar su vida. En un mundo donde la fama consume y el rumor se convierte en moneda diaria, Noriega comprendió algo que pocos artistas logran entender a tiempo: la necesidad de protegerse. Mientras las cámaras la perseguían, ella se replegó hacia un círculo pequeño, familiar, casi invisible. Se mudó discretamente fuera de México, primero a Miami, luego a Houston, y mantuvo contacto solo con personas de absoluta confianza. La mujer que había hecho llorar a millones de espectadores con su mirada intensa, ahora vivía rodeada de silencio y naturaleza. Su ausencia, lejos de apagar su figura, la engrandeció. Cada año que pasaba sin noticias suyas aumentaba el mito. En redes sociales, su nombre seguía apareciendo con frecuencia. ¿Dónde está Adela Noriega? Se volvió una pregunta recurrente en foros y programas de espectáculos. Algunos aseguraban que estaba enferma. Otros afirmaban haberla visto en pequeñas tiendas o cafeterías de Texas. Siempre sola, siempre esquiva. Su misterio generaba respeto y curiosidad. En una época dominada por la sobreexposición, Adela parecía recordar al público que la elegancia también consiste en saber callar. Pero su historia no era solo la de una mujer que huyó del ruido, sino también la de una artista que supo resistir a la maquinaria del espectáculo. Noriega había comenzado su carrera a los 12 años, enfrentando desde muy joven el peso de la fama. Creció bajo los focos. Fue moldeada por la televisión, admirada y criticada por igual, y como muchas mujeres en la industria, aprendió pronto que el éxito tiene un precio alto: la pérdida de privacidad. Durante años, su vida amorosa fue objeto de especulación. Se le atribuyeron romances con empresarios, productores e incluso con figuras políticas. Ninguno fue confirmado. Adela jamás habló de su intimidad, jamás vendió una exclusiva, jamás permitió que su imagen se banalizara. Esa dignidad, rara en el medio, terminó por convertirla en un mito viviente. La prensa del corazón, sin embargo, no se resignó. Cada aparición pública, cada fotografía borrosa, se analizaba como si escondiera un mensaje. Hasta que un rumor, surgido en 2024, volvió a encender la curiosidad colectiva. Adela Noriega, a los 56 años, se habría casado en secreto con Fernando Carrillo, el actor venezolano con quien compartió una profunda conexión décadas atrás. La noticia sonaba improbable, casi novelesca, pero quienes los conocieron en los años 90 aseguran que entre ellos existía una química innegable. En los estudios de Televisa, donde ambos coincidieron en diversos proyectos, eran inseparables. Conversaciones prolongadas entre grabaciones, risas compartidas, complicidad visible. Nunca hubo confirmación de un romance, pero tampoco negaciones.
Los dos, jóvenes y admirados, entendían el poder de la discreción. Aquel vínculo, según fuentes cercanas, nunca se rompió del todo. Aunque tomaron caminos distintos, él hacia una carrera internacional, ella hacia el retiro, el respeto mutuo permaneció, y cuando el destino los reunió nuevamente, más de 20 años después, la conexión resurgió con fuerza. En el fondo, Adela siempre había sido fiel a su corazón. Su silencio, tantas veces interpretado como distancia, era en realidad un escudo. No se escondía por miedo, sino por amor. Amor a su privacidad, a su identidad y finalmente a ese hombre que esperó en silencio. Hoy, mientras el público intenta asimilar la idea de una Adela Noriega casada, madura y serena, resulta inevitable reconocer que su historia trasciende la crónica rosa. Representa un ejemplo de independencia emocional y de coherencia personal. En una industria que exige exposición, ella eligió la sombra. En un mundo que premia el ruido, eligió el sosiego. Y de algún modo, esa elección la hizo eterna. Fernando Carrillo, el galán que se cansó de fingir. En la década de los 90, Fernando Carrillo era el rostro del romanticismo televisivo latinoamericano. Venezolano de nacimiento, cosmopolita por vocación, se convirtió rápidamente en uno de los galanes más solicitados de las telenovelas. Su sonrisa seductora, su presencia magnética y su aura de conquistador parecían hechas a la medida del público femenino. Pero tras aquella fachada de éxito y glamour, había un hombre que, con el tiempo, comenzó a sentirse vacío. Carrillo fue una figura constante en los titulares. Entre rodajes en México, Miami y Caracas, su vida se convirtió en un torbellino de fama y controversia. Sus romances, sus declaraciones polémicas y su carácter indomable lo mantuvieron bajo el escrutinio de la prensa. En entrevistas de aquellos años, hablaba con naturalidad de su libertad, de su deseo de vivir intensamente, de no rendir cuentas a nadie. Sin embargo, sus palabras revelaban algo más profundo. Una soledad que crecía a la par de su fama. Cuando estás rodeado de aplausos, pero nadie te conoce realmente, aprendes a fingir felicidad, confesó una vez en un programa argentino. Esa frase, que pasó casi inadvertida, resume lo que muchos amigos cercanos describen como la verdadera batalla interior de Fernando, la búsqueda del amor genuino en medio del ruido mediático. Fue en ese contexto, a mediados de los 90, cuando conoció a Adela Noriega. Ella representaba todo lo que él admiraba: talento sin vanidad, belleza sin artificio, fama sin escándalo. A diferencia de muchas de sus colegas, Adela no jugaba al coqueteo mediático. Era reservada, incluso tímida, y mantenía una distancia prudente con los reporteros. Los dos coincidieron en varios eventos de Televisa, y pronto surgió una conexión que, aunque nunca fue pública, muchos testigos recuerdan con claridad. Era evidente que se entendían con solo mirarse, comentó años después un productor mexicano. Fernando la hacía reír, y eso era raro en ella. Adela era más de observar que de hablar. Aún así, las circunstancias no estaban de su lado. Carrillo vivía entre proyectos internacionales y una agenda saturada, mientras que Adela se sumergía en uno de los periodos más exigentes de su carrera. La relación, si es que existió, no prosperó, pero dejó una huella imborrable en ambos. Cuando ella decidió retirarse del medio, él siguió su camino hacia nuevos destinos, pero su nombre seguía apareciendo en sus conversaciones privadas. Durante los años siguientes, Fernando intentó reinventarse. Participó en producciones en Estados Unidos y Europa. Experimentó con la música, se acercó al mundo espiritual. Pero algo en su discurso empezó a cambiar. Hablaba cada vez menos del éxito y más de la paz interior. He tenido amores, pero no el amor, decía en 2018, con una mirada que mezclaba nostalgia y certeza. Los periodistas, acostumbrados a su estilo extrovertido, no entendían que aquella frase era una confesión velada. El reencuentro entre Carrillo y Noriega ocurrió, según versiones coincidentes, en Miami,
en 2021, durante un evento benéfico organizado por una fundación latinoamericana. Ninguno sabía que el otro asistiría. Adela, invitada de último momento por una amiga, llegó vestida con sencillez, sin maquillaje ostentoso ni joyas llamativas. Fernando, al verla entrar, quedó paralizado. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, contó una persona presente aquella noche. Él se acercó despacio. Ella sonrió, y se abrazaron como dos viejos conocidos que habían esperado demasiado para reencontrarse. Desde entonces, los rumores sobre su relación volvieron a cobrar fuerza. Los paparazzi los fotografiaron en cafés discretos de Coral Gables, paseando por las playas de Tulum o entrando juntos a una pequeña iglesia en Mérida. Ninguno confirmó nada, pero tampoco lo negaron. La complicidad entre ambos era evidente. Gestos, miradas, silencios compartidos. La prensa de espectáculos intentó reconstruir la historia, pero esta vez se topó con un muro. Adela seguía siendo inalcanzable y Fernando, más maduro, se negaba a convertir su amor en espectáculo. Hay cosas que solo se viven, no se declaran, dijo cuando le preguntaron directamente sobre ella. En 2025, la bomba estalló. Adela Noriega y Fernando Carrillo se habían casado en secreto en México. La ceremonia, según trascendió, tuvo lugar en una hacienda privada del estado de Morelos, con apenas 20 invitados, entre ellos familiares cercanos, y 2 viejos amigos del medio artístico. No hubo cámaras, no hubo exclusivas, no hubo contratos de imagen. Solo 2 personas que, tras años de distancia, decidieron unir sus vidas con serenidad. La confirmación llegó poco después, de manera inesperada. En una entrevista con un canal venezolano, Carrillo sonrió ante la inevitable pregunta: ¿es cierto que se casó con Adela Noriega? Él hizo una pausa, respiró hondo y respondió: sí, me casé con la mujer que siempre amé. Ella me enseñó el valor del silencio, de la calma y del amor que no necesita ser gritado. Sus palabras recorrieron Latinoamérica en cuestión de horas. En México, los fanáticos celebraron la noticia con emoción. En redes sociales, miles de mensajes felicitaban a la pareja, reconociendo que, más allá de la fama, ambos habían demostrado que el amor verdadero puede esperar, crecer y madurar sin perder su esencia. Para muchos, esta historia simboliza algo más profundo que un simple romance entre celebridades. Es una reivindicación de la autenticidad en un mundo saturado de apariencias. Fernando Carrillo, el galán eterno, dejó de fingir. Y en ese acto de honestidad, de reconocer públicamente su amor por Adela, encontró la paz que había buscado toda su vida. La confesión de Adela: no me escondía, me protegía. Durante años, Adela Noriega fue un silencio elocuente. Mientras otros hablaban, ella callaba. Mientras la industria del espectáculo exigía exposición, ella desaparecía. Y cuando todos creían que había renunciado a todo, al arte, al amor, a la fama, su voz volvió a escucharse, pausada pero firme, en la forma más inesperada. Una carta abierta publicada en una revista cultural mexicana. Aquellas líneas, escritas con delicadeza y honestidad, revelaban más sobre su vida que todas las entrevistas que jamás concedió. Eran la confesión de una mujer que había aprendido que la paz vale más que la popularidad. No me escondía, escribió, me protegía. No huí del público ni de mi carrera, sino del ruido. Cuando una parte del mundo espera que hables, a veces lo más sabio es guardar silencio. No tenía nada que demostrar, solo mucho que sanar. La publicación causó un verdadero impacto mediático. No era una entrevista ni un comunicado de prensa, sino una reflexión íntima. En ella, Adela hablaba de su retiro voluntario, del desgaste emocional que supone vivir bajo el escrutinio público, y sobre todo, del poder del amor sereno. Sin nombrarlo directamente, se refería a Fernando Carrillo, el hombre que, tras años de caminos paralelos, se había convertido en su compañero de vida.
Hay personas que llegan a tu vida cuando el alma está cansada y no piden nada, solo te acompañan. A veces el amor no necesita ser nuevo, solo necesita ser verdadero. Para sus seguidores, aquellas palabras fueron la confirmación que esperaban desde hacía meses. Adela no solo admitía estar enamorada, reconocía que su historia con Carrillo había sido el hilo invisible que unía las etapas más significativas de su vida. Ella, la actriz que dio vida a heroínas sufridas y valientes, había encontrado al fin su propio final feliz, uno sin guión ni cámaras. En entrevistas posteriores, pocas y cuidadosamente seleccionadas, personas cercanas a la pareja revelaron que la decisión de hacer pública la carta fue de Adela. Ella sentía que era el momento de hablar, pero a su manera, con elegancia, sin espectáculo, explicó una amiga de la familia. No quería exclusivas ni portadas, solo quería cerrar un ciclo de rumores y abrir uno de verdad. Su declaración también tuvo un eco inesperado entre colegas del medio. Varias actrices de su generación la citaron como ejemplo de dignidad y fortaleza. En una industria donde la relevancia parece depender de la exposición, Adela demostró que el retiro también puede ser una forma de libertad. Algunos columnistas la definieron como la Greta Garbo mexicana, bella, reservada y dueña absoluta de su destino. Pero quienes la conocen insisten en que Adela no vive en el pasado. Vive, simplemente, en paz. En su carta, también reflexionó sobre el paso del tiempo, la madurez y la reconciliación consigo misma. Durante años pensé que debía volver, que le debía algo al público, pero comprendí que lo único que debía era gratitud. A veces, el mejor homenaje que uno puede hacer a su carrera es cuidar el alma que la sostuvo. La confesión no solo humanizó a la artista, sino que también permitió entender las razones profundas de su retiro. Adela había experimentado la fama en su máxima expresión, contratos millonarios, reconocimiento internacional y millones de espectadores pendientes de sus telenovelas. Pero también había sufrido las consecuencias: el acoso mediático, la soledad y la desconfianza. El amor, en su caso, se convirtió en un refugio y una segunda oportunidad. Fernando Carrillo, siempre apasionado pero ahora más sereno, se ha mostrado profundamente respetuoso con el proceso de su esposa. Adela es una mujer que enseña sin hablar. Su silencio tiene más fuerza que 1000 discursos, declaró recientemente en un programa venezolano. Y tiene razón. Su forma de amar no se basa en declaraciones públicas, sino en presencia constante, en compañía silenciosa, en gestos cotidianos. Hoy, Adela Noriega vive entre México y Estados Unidos, dedicada a actividades filantrópicas y a la pintura, una pasión que, según allegados, descubrió durante sus años de retiro. Pinta como actúa, con emoción contenida, comenta uno de sus amigos más cercanos. Cada trazo es una historia, cada color, un recuerdo. Su vida actual dista mucho del brillo televisivo, pero su esencia sigue intacta. Quien la ve asegura que conserva la misma mirada dulce de siempre, ahora acompañada de una serenidad nueva. Por fin la veo feliz, dicen quienes la visitan. Esa felicidad, discreta y madura, es su mayor testimonio. Con su carta, Adela Noriega no solo cerró una etapa personal, sino que también redefinió el significado del éxito en el espectáculo latinoamericano. Recordó al público que las estrellas no mueren cuando dejan de brillar en la pantalla. A veces simplemente se transforman. Se apagan un tiempo para volver a iluminar, pero desde adentro. Y en esa luz interior, en ese equilibrio conquistado con esfuerzo, se esconde la verdadera victoria de Adela. La de haber encontrado un amor que no la consume, sino que la completa. El legado de una historia improbable. El matrimonio de Adela Noriega y Fernando Carrillo no solo sorprendió al mundo del entretenimiento, también lo conmovió. En una época dominada por los amores fugaces, las relaciones exhibidas en redes sociales y los matrimonios que se rompen ante la mirada del público, su unión fue un acto de contracorriente. Sin ruido, sin anuncios ni contratos,
Dos figuras icónicas de la televisión decidieron apostar por el amor maduro, ese que ya no necesita gritar para existir. La noticia se difundió lentamente, casi como un susurro. No hubo fotografías oficiales ni reportajes exclusivos. Las únicas imágenes que circularon fueron tomadas por algunos asistentes a la ceremonia. Adela, con un vestido blanco sencillo, sin joyas ostentosas, sonriendo con una serenidad nueva. Fernando, de traje claro, tomándola de la mano con una mirada llena de ternura. Ninguno posó, ninguno actuó. Era una boda sin espectáculo, pero con alma. Para muchos, ese instante significó el cierre perfecto de una historia que había quedado inconclusa desde los años 90. Aquellos que los habían visto juntos en los pasillos de Televisa, intercambiando risas y confidencias, sintieron que el tiempo finalmente había hecho justicia. Una colega de la actriz, que prefirió mantener el anonimato, lo resumió con precisión. Ellos no son una pareja mediática, son dos seres que aprendieron que la fama pasa, pero la conexión verdadera no se pierde. Desde su enlace, Adela y Fernando han optado por una vida discreta. Viven entre Mérida y Miami, dedicando su tiempo a proyectos personales y causas humanitarias. Carrillo participa en campañas ambientales y programas de alfabetización infantil, mientras Adela colabora con fundaciones que apoyan a mujeres víctimas de violencia. Su entorno más cercano describe su hogar como un espacio de paz, sin lujos excesivos, rodeado de arte, plantas y silencio. Allí, lejos del bullicio de los foros de televisión, se respira algo que el éxito nunca pudo ofrecerles: tranquilidad. La historia de ambos también se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la cultura de lo efímero. En redes sociales, el hashtag Adela y Fernando Eternos llegó a ser tendencia durante varios días tras la publicación de la carta de Adela. Miles de fans compartieron mensajes recordando las escenas más memorables de sus telenovelas y agradeciendo a la actriz por haber elegido vivir de verdad. Una usuaria escribió: Adela nos enseñó que el amor no se mide en likes, sino en lealtad. Y Fernando nos mostró que los galanes también saben esperar. Más allá del romanticismo, su historia refleja una transformación generacional. En un medio donde las mujeres fueron durante años objeto de escrutinio y rumor, Noriega rompió las reglas al retirarse por decisión propia, no por desgaste ni por olvido. Rechazó la narrativa de la estrella trágica y construyó la suya, la de una mujer que sabe cuándo decir basta. Su reaparición, lejos de ser un regreso profesional, fue una reivindicación de su autonomía, y su matrimonio con Carrillo, la consecuencia natural de esa madurez emocional. Los críticos de televisión, siempre atentos a los símbolos, han visto en este amor tardío un eco de sus papeles más célebres. Adela, la eterna protagonista de historias imposibles, por fin protagoniza una que no necesita finales felices inventados. Fernando, el galán impetuoso que conquistaba corazones en la pantalla, encontró el suyo fuera de cámara. Y así, la ficción se mezcló con la realidad de la manera más humana posible. No somos los mismos de antes, dijo Fernando en una entrevista reciente. Pero lo hermoso del amor es que, cuando es sincero, no necesita que seamos los mismos. Solo necesita que nos elijamos otra vez. Estas palabras resumen la esencia del legado que ambos dejan. Una invitación a creer en las segundas oportunidades, en la madurez emocional, en la posibilidad de amar después del ruido. Su historia es, en última instancia, una lección sobre el valor del tiempo. El tiempo para crecer, para sanar y para reconocer lo que realmente importa. Hoy, Adela Noriega, con 56 años, es más que una actriz retirada. Es un símbolo de dignidad en el espectáculo latinoamericano. Su figura inspira respeto porque representa algo escaso: coherencia. No se rindió ante las presiones del mercado, no se dejó devorar por el mito, y en su silencio construyó una nueva forma de permanecer.
no como una celebridad efímera, sino como una presencia perdurable en la memoria de quienes la admiraron. Fernando Carrillo vive con gratitud. En sus redes, comparte frases espirituales, fotografías de paisajes y mensajes dedicados a la mujer que transformó su vida. No hay ostentación, solo serenidad. El amor no se anuncia, se demuestra cada día, escribió recientemente, acompañando la imagen de 2 tazas de café frente al mar. Así, sin quererlo, Adela y Fernando se han convertido en el retrato de una época distinta, la de los amores que sobreviven al olvido, la de las historias que no necesitan validación mediática para ser eternas. Su legado no está en los títulos de prensa ni en los rankings de audiencia, sino en la verdad de su historia. Porque en tiempos de inmediatez y artificio, ellos eligieron lo más subversivo: vivir en silencio, amarse con autenticidad. Y quizá en ese acto sencillo y poderoso radique la última enseñanza de Adela Noriega: que el verdadero final feliz no se escribe en la pantalla, sino en el alma.